En dos partes le vamos a presentar este reportaje especial de Noticias MBS con motivo de la recepción de este USB con un video en donde se muestra a Servando Gómez la tuta en este lugar que ya hemos visto en otros momentos que también se han difundido de los encuentros de la tuta con diferentes personajes de la vida política y social en Michoacán. Ahora decidieron dar a conocer, y digo decidieron porque nos han enviado esta información con el claro propósito de que se conozca el encuentro que sostuvo la tuta con estos dos personajes de los cuales le hablaremos en este reportaje especial en dos partes. Lo presento a continuación, ya habrá oportunidad de analizar el significado que tiene precisamente observar con la tuta en esta conversación, con un tipo de conversación a estos dos personajes que hemos corroborado directamente con ellos, su identidad y su encuentro con Servando Gómez la tuta. Este es el reportaje especial de Noticias MBS, primera emisión. El martes 16 de septiembre llegó un paquete a la redacción de Noticias MBS dirigido a Carmen Aristegui. Dentro venía una hoja doblada por la mitad y engrapada por los costados, como una improvisada bolsa de papel, que contenía un dispositivo USB con un video. Al frente imprimieron el símbolo del cártel de los Caballeros Templarios y pusieron el siguiente mensaje. Señor Aristegui, le mandamos un regalito contra sus amigos de Televisa hace unos días. No ha sacado nada. Este material va a salir. Esperamos que sea por su programa. Era la segunda vez en pocos días que enviaban el mismo video. Sobre las imágenes se indicaba que se trataba del conocido periodista Eliseo Caballero, corresponsal de Televisa en Michoacán, y de José Luis Díaz Pérez, dueño y director de la agencia de noticias Esquema, proveedor de servicios de información, imágenes y equipos a diferentes medios nacionales e internacionales. Aún en proceso para confirmar, por diferentes vías, la identidad de los periodistas, este medio recibió el segundo USB. Noticias MBS corroboró finalmente y de manera definitiva la identidad de los dos periodistas mediante extensas llamadas telefónicas. La primera, con Díaz Pérez, el jueves 18, y la segunda, con Eliseo Caballero, el viernes 19 de septiembre, en donde reconocieron su presencia en ese encuentro videograbado con el líder criminal. Caballero habló incluso de un segundo encuentro con el capo michoacano. En la primera imagen, apareció uno de los líderes del cártel de los Caballeros Templarios, Servando Gómez Martínez, alias La Tuta, sentado en torno a una mesa blanca que comparte con dos personas más. Se trató de Eliseo Caballero, corresponsal de Televisa en Michoacán, y de José Luis Díaz Pérez, dueño y director de la agencia Esquema, ubicada en esa misma entidad. A lo largo del video, de unos 24 minutos, los periodistas conversaron con la tuta sobre ideas y estrategias para lograr mayor presencia en los medios de comunicación, por encima de los grupos de autodefensa y del gobierno. Los periodistas analizan y sugieren al capo lo que hay que hacer para contrarrestar los efectos que están causando los mensajes y presencia en los medios de comunicación de los grupos de autodefensa y comunitarios. Al final, los dos recibieron, billete sobre billete, dinero en efectivo de manos de la propia tuta. El video fue editado. Tiene 14 cortes que caen como machetazos. Aún así, y a pesar de la mala calidad del audio, se escuchan algunos pasajes. El encuentro se desarrolló en un salón de paredes blancas pero sucias y piso con mosaicos. Los tres, sentados alrededor de la mesa, son los únicos que aparecen. A unos metros, alguien los grabó, aparentemente desde una computadora. La tuta, vestido de azul con una gorra, opinó sobre el papel de la prensa en la cobertura de su cártel. Los primeros minutos también habló sin detenerse sobre el impacto de algunos videos en las redes sociales. Y él, más que ningún otro capo, sabe de lo que habla. El buscador de YouTube arrojó 186,000 resultados con su nombre. Aún así, le sorprendió la popularidad de un sicario conocido como Broly Banderas y las más de 5 millones de visitas para un video grabado por órdenes suyas.
Lo que no le gustó es que los periodistas lo critiquen. Esto es parte de lo que puede escucarse cuando el capo preguntó a sus invitados qué le impide ser entrevistado. Uno de ellos, José Luis Díaz, le dice que ninguna ley está de por medio. A la tuta la asesoraron sobre estrategias de comunicación. Este es el momento cuando Eliseo Caballero le pidió darse cuenta que los grupos de autodefensa tuvieron de su lado a la mayoría de la prensa y le recomendó usar otros recursos como colgar mantas, las cuales, según él, son fuente de información para los reporteros. Pero me permite dar mi opinión. Yo desde la otra vez, platicando con varios convenios, les he dicho que estos tipos nos comunican, traen una estrategia de prensa muy buena, porque en todos lados, por ejemplo, cuando le vienen a cubrir, llegan y luego buscan a los reporteros, algunos así como que, oiga, yo no sé quién te digo por dónde y a dónde vaya, como que llevan comida y te llevan los cabrones, y te dicen lo mismo que decían en la entrevista, que en el Zacatepec, o si iba a estar para tomar las mismas, o sea, era lo que la planeaban. Y yo creo que en todos los lugares, no soy el mejor por eso, pero el problema es que aquí ha habido, yo siento que ha habido una capacidad de reacción lenta, porque por ejemplo, si eso yo no hubiera que nadie quiere venir con los ojos, no, es que como le dijeron otra vez, como que alguien tiene una manta, la manta eleva los dos desde la fuente informativa. Como se escuchó al final de este audio, Eliseo le recordó a la tuta que antes ya le había sugerido el uso de las mantas. También le explicó que las autodefensas reaccionaron rápido para generar impacto, y una forma de hacerlo fue llevar con ellos a sus reporteros consentidos, quienes los vieron como unos héroes, tal y como lo habrían hecho con un francesillo de la agencia F. La tuta respondió que corrían peligro si llevaban a algunos reporteros a su escondite, ya que podrían dar pistas a la policía sobre su paradero, como sucedió cuando llevaron por la fuerza a una reportera que trabaja para el programa Punto de Partida, transmitido por Televisa. Eliseo Caballero le propone entonces cambiar la estrategia para ganar espacios a los comunitarios mandando mensajes, correos, fotos, lo que sea. Cuando me entrevistó la muchachita de exactamente para preguntar si unas tomas forenses, porque lo hicimos con las cámaras de ella y marca las coordenadas, lo que se tomó. Así de fácil, con las cámaras de ella, y fueron exactamente, claro que sí. ¿Cómo iban a dar? Ella no nos pudo haber llevado porque la debieron a lugar y el dinero y el febre viene. No. A ver cómo fueron con las coordenadas de la cámara de ella. En ese momento de la conversación, Eliseo Caballero le dijo que un corresponsal de la cadena de televisión Mundo Fox se encontraba en Michoacán. Tiempo después, en diciembre del 2013, Mundo Fox difundió una de las entrevistas con la tuta que más repercusiones ha tenido, hecha por Rolando Nichols. El contacto para concretar este encuentro fue el propio Eliseo Caballero, de acuerdo con información obtenida por esta primera emisión de Noticias MBS, a pesar de que ese hecho lo niega el corresponsal de Televisa en Michoacán. A la tuta no solo le molestó que lo criticaran en la prensa, sino que también se enfureció cuando la información estuvo fuera de su control. Uno de esos momentos fue el 19 de noviembre del 2013, cuando el diario Milenio reveló que el entonces gobernador interino de Michoacán, Jesús Reina, tuvo un encuentro con él. La tuta, sentado frente a Eliseo Caballero, metió la mano a uno de sus bolsillos, sacó un fajo de billetes, los contó, y uno por uno los repartió entre los reporteros. Ellos tomaron el dinero y se levantaron de la mesa. Caminaron libremente. Nadie los escoltó. Antes de irse, José Luis Díaz le pidió al capo una camioneta y Eliseo Caballero le solicitó apoyo para comprar cámaras. Yo ese día le dije, parece que todo el mundo está y yo miro si me pongo todo, y si ustedes me ven, tengo por qué mover, yo les estaba esperando, híjole, aquí vamos juntos, donde tenemos llegados a la televisión. José Luis Díaz, quien pidió una camioneta a la tuta al final del video, ha prestado servicios de imagen e información a través de su agencia Esquema a medios de comunicación como CNN en español, CNN Internacional, Univisión y Mundo Fox, entre otros.
Datos obtenidos por esta primera emisión de Noticias MBS indicaron que él, junto con Eliseo Caballero, en algunas ocasiones, fueron los contactos de enviados especiales para moverse en la zona controlada, en su momento por los grupos de autodefensa y también con personajes del crimen organizado. José Luis Díaz es un reportero especializado en información policíaca. En su agencia Esquema han trabajado alrededor de 12 personas, entre reporteros en Morelia y corresponsales en Uruapan, Zamora, Apatzingán, Zitácuaro, Lázaro Cárdenas, Zaguayo, La Piedad y otros municipios. Lázaro Cárdenas fue uno de los principales centros de operación de los Caballeros Templarios para allegarse recursos mediante la exportación de hierro y una zona de alto riesgo dentro de Michoacán para ejercer el periodismo. Este espacio informativo tuvo acceso a información en el sentido de que reporteros de la agencia Esquema, en algunas ocasiones, llegaron antes a sitios en los cuales el crimen organizado colgó mantas. Y otras veces se anticiparon en sitios en los cuales arrojarían cadáveres. La información de la agencia Esquema, cuyo dueño y director José Luis Díaz recibió dinero de manos de la tuta, es replicada en la mayoría de los periódicos de circulación estatal, regional o municipal, los cuales acceden a las noticias a bajo costo. Actualmente cuenta con un convenio publicitario con el gobierno michoacano, según consta en el portal de transparencia oficial. En la información de Esquema, han evitado mencionar los nombres de los Caballeros Templarios, salvo cuando ha resultado inevitable. Las notas y los reportajes, las fotografías y los videos producidos por Esquema han sido distribuidas en las principales estaciones de radio de Morelia, entre ellas La Z, Grupo Mármol, Radio Ranchito, CB Radio, Exa Morelia y el Sistema Michoacano de Radio y Televisión, entre otras. Los diarios con presencia en Morelia, donde han incluido su información, son El Sol de Morelia, Cambio de Michoacán, Provincia, La Jornada Michoacán, La Opinión de Michoacán, ABC de Michoacán, entre otros periódicos. En televisoras, sus imágenes han aparecido en CB Televisión, Grupo Mármol, Sistema Michoacano de Radio y Televisión, Canal 13 de Michoacán y Televisión Azteca Michoacán. En una segunda parte de este trabajo, presentaremos entrevistas por separado con los dos reporteros, el dueño de la agencia Esquema, José Luis Díaz, y el corresponsal de Televisa, Eliseo Caballero. Los periodistas fueron cuestionados por la titular de este espacio informativo, Carmen Aristegui, sobre esta reunión con el líder más visible del cártel de los Caballeros Templarios, su asesoría en manejo de medios de comunicación y el por qué aceptaron dinero, como se aprecia en las últimas escenas del video.